Grecia, contundente triunfo del no frente al plan de ajuste. Referéndum en Grecia y acá, este color indica que el no vence y es contundente, casi 62% dice no al ajuste, a un pedido que había hecho la Troika. Es un mundo que está cambiando, son pueblos que se rebelan ante las imposiciones externas. We are Greek, we feel proud. Well, it's all very exciting. It makes us feel very hopeful. ¿Quieren saber por qué ayer el no ha sido un no poderoso? Ha sido un no poderoso porque están hartos, cansados, desesperanzados, porque quieren una alternativa. Saben que tienen que asumir costes y ajustes, pero no pueden seguir más. Hay miles de griegos que lo están pasando muy mal. Por eso le han dicho no a Merkel. I'm very happy and very proud. What do you think Greece has achieved? Independence. Que el no es un gesto de dignidad y de estatura democrática, porque lo que está planteando con mucha seriedad el pueblo, que no está dispuesto a que lo sometan a humillaciones, a vejaciones para poder arribar a una propuesta de reestructuración de su deuda. Es una definición absolutamente contundente. Lo que marcaban las primeras planas de todos los diarios, creo, del viernes y del sábado, hablaban de un empate técnico entre el sí y el no en Grecia. Yo creo que va a salir el sí. Yo creo que esto es una opereta, es un teatrillo que está haciendo Tsipras. Hablaban de un empate técnico entre el sí y el no en Grecia y sacó el 61% el no. Frente al hubo muchos puntos de diferencia. Pero hay un terrorismo mediático. Lo que le están diciendo a los griegos desde Europa, los grandes medios de comunicación, es que se caen de Europa, dejan el euro, no va a haber dinero en los bancos. Y claro, esto mete miedo. Diario alemán, Frankfurter Allgemeine, la elección fatídica de los griegos. La batalla de disciplinamiento fue evidente como pocas veces, ¿no? A nivel internacional, lo que se montó en torno a Grecia. Fernández Díaz, en el diario La Nación, hace una cosa que yo pensé que no era capaz de hacer, en el sentido de su ética y de su sensibilidad. Siempre uno piensa que hay un límite y después se demuestra que no. Hace un parangón entre la actitud de Cristina de solidaridad con Grecia y una supuesta alianza que el kirchnerismo habría tenido con Cavallo, que finalmente es lo mismo, porque los griegos ponen el corralito igual que Cavallo. Es decir, en el diario La Nación por Fernández Díaz. Cavallo tiene cierta actualidad, puesto que la Casa Rosada apoya fervorosamente al nuevo gobierno de Grecia, que acaba de cerrar los bancos y establecer su propio corralito para horror de los griegos y del mundo entero. Toman una fotografía en medio del desastre y le hacen hablar a esa fotografía. Es como que Grecia fuera el gobierno de la Alianza, cuando hace 5 meses un gobierno tomó un país en llamas, un país absolutamente, como están hoy las cosas, inviable. Pero esa es otra operación, hacer creer que es culpa de Tsipras, si pasa algo mal o si hay una situación más grave de acá en adelante, la culpa es de Tsipras, cuando en realidad no lo es. Guillermo Nielsen, negociador de la deuda externa argentina, acá dijo esta semana que este era un gobierno populista que estaba hace 1 año y pico, 2 años. ¿Cómo está viendo el tema de Grecia? A mí me parece que acá hay un gobierno populista al cual se le fue la mano. ¿Cómo va a ser un referéndum? ¿Cómo va a ser un referéndum? ¿Pero cuánto hace que está el gobierno populista? El gobierno populista, año y pico, van a ser 2 años. Año y pico, van a ser 2 años. Cuando está hace apenas 5 meses. El 25 de enero empezó. Claro. Tenemos la posibilidad de conversar con Ival Arvide,
es periodista del semanario Contexto en Grecia. Hay un elemento de diferencia fundamental con el corralito argentino de 2001, y es que la percepción generalizada es que quien ha decretado aquí el cierre de los bancos no han sido los mismos que han saqueado el país a manos llenas durante los últimos años. Εμείς θέλουμε το Τσίπρα και αυτή την κυβέρνηση όπως είναι. Μεγάλη μας χαρά να βγει το όχι. Θέλουμε οπωσδήποτε να βγει το όχι, είναι η μόνη ελπίδα για την Ελλάδα να βγει το όχι. Όταν υπάρχουν 10.000 αυτοκτονίες, όταν είναι 3 εκατομμύρια άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας, όταν είναι 1,5 εκατομμύριο στα συσίτια, περιμένουμε να βγει το ναι. La diferencia grande es que ante una situación de crisis económica parecida en los dos países, la actitud de los gobiernos es bien diferente, ¿no? Aquí el gobierno optó por el ajuste y terminó llevándose lo opuesto con 30 muertos en unas jornadas de represión violentísima, y en Grecia el gobierno está tratando de evitar justamente eso, ¿no? El ajuste y estas medidas tan radicales. En el diario El País de España, sin el euro, Grecia va derecha a convertirse en la Argentina de Europa. Primero el corralito y luego una caída por el terraplén infinito del populismo. Uno de los cucos que les presentan a los griegos, es decir, van a terminar como Argentina. Lo que pasa es que cuentan la Argentina del año 2001 y 2002, no cuentan la Argentina del 2015. Claro. Es decir, no cuentan todo lo que pasó justamente porque la Argentina decidió hacer un modelo contracíclico y no seguir los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Grecia, perdieron los buitres, estamos muy contentos por eso, 62-40, porque a un pueblo lo quisieron hacer votar en contra de sí mismo y ese pueblo reaccionó. Un poco es lo que pasa acá también, porque en definitiva la discusión es la misma. Los gobiernos van a acompañar a sus pueblos en las luchas que haya que dar. Destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional, anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total. Concretamos un ahorro en intereses de casi $1.000 millones. Fuimos, negociamos y lo conseguimos, y a partir de ahí salimos. Los gobiernos van a acompañar a sus pueblos en las luchas que haya que dar, o van a ajustar y trasladar recetas de ajuste, porque muchos hablan de cambiar, pero no explican en qué consiste ese cambio. Tenemos que emparentar las dos cosas, porque la lucha es la misma, no podemos entregar la patria. Carlos Melconian y Ricardo López Murphy aconsejaban no hacer ninguna quita. Dame tu impresión sobre la quita del 75% a los acreedores privados de Argentina. ¿Es viable? Creo que no. Carlos Melconian está armando el plan económico de Mauricio Macri. ¿Y cómo lo ve esa idea de cancelar la deuda? Me da la impresión que muy claro lo que quieren hacer no tienen. De esto toman nota en el exterior. Entonces yo creo que con el fondo hay que ser vivos, no sacárselo de encima. Mejorarle la vida a la gente, armando un gran equipo. Carlos Melconian. Cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. El doctor López Murphy, cuando le tocó hacer esa pasantía que hizo en el Ministerio de Economía, no tuvo empacho en recortar el presupuesto de las universidades. En cuanto a las universidades, el Ministerio de Educación decidirá esta reducción de partidas, una reducción de 360 millones. En recortar presupuesto de las políticas sociales. Hoy que nosotros nos plantamos de la mejor manera, él dice no, es muy grande la quita, tiene que ser mucho menor. Es llevar la deuda a muy largo plazo. Eso es lo que hay que hacer, no querer robar a los que confiaron en nosotros. ¿Me sigue el argumento? ¿Sabe qué se me ocurre lo que decía Matías Martín? Chabón, ¿de qué lado estás? ¿Cuándo estás para los argentinos? ¿O son tus jefes del extranjero los que te dicen que tenés que resolverlo de esta manera? Mauricio Macri y Ricardo López Murphy lanzaron el frente de centroderecha. Ellos son el pasado. Mauricio Macri, con gran emoción, confiamos en usted, bajo su conducción y con sus banderas de la libertad, de la justicia social. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. Pero la verdad que uno dice, basta de este discurso. Con sus banderas de la justicia social. La distribución de la riqueza. Basta de este discurso. Adelante, Mauricio Macri. Ricardo me emocionó más que el Chelo Delgado el domingo. De la nueva generación de economistas, ¿quién le parece? Bueno, los que tiene Macri alrededor son muy buenos. Melconian, por ejemplo, Federico Sturzenegger. Lustó es muy bueno también. ¿Quiénes son los que están armando el plan económico de Mauricio Macri? Miguel Ángel Broda, un consultor privado que trabajó para Cavallo durante todo el tiempo que fue ministro. Argentina no va a volver al Fondo Monetario como debería hacerlo, porque volver al fondo es mucho menos pobreza y mucho más crecimiento para Argentina. Queremos seguir trabajando para seguir industrializando la Argentina, para seguir creciendo, para seguir incluyendo,
Pero no vamos a proponer la receta del Fondo Monetario Internacional. El fondo sale a pedir devaluación y ajuste. Hemos probado ese remedio agrio, rancio, que nos llevó a las peores de las crisis de nuestro país durante años y años. ¿El FMI nos va a dar el dinero que necesitamos? El FMI, si se cumplen todas esas condiciones, nos va a dar un poquito, no mucho. No mucho porque... Y esto no sirve para nada, vamos a cumplir todo y nos van a dar una limosna. Nos van a dar algo como para mantenernos conectados al mundo. No, si vamos a hacer Nigeria como ahora, para eso entonces no, yo no cumplo nada. Yo intentaría mostrarles que tengo un proyecto de país distinto y que necesitamos que nos ayuden. Lo que pasó en Grecia es lo que hace a la Argentina una derrota de los fondos buitres y de los capitales especulativos internacionales sobre la gente, sobre el bienestar de la gente y sobre la democracia también, que al imponerle planes de gobierno, como han hecho tanto tiempo en la Argentina, y algunos otros, quiero decir, algunos candidatos de aquí, algunas expresiones políticas de aquí, aceptarían de nuevo, con gusto, que el Fondo Monetario sea quien dicte la política. El pueblo griego ha dicho que no, y eso es muy importante. Bueno, tirémonos por el terraplén infinito del populismo. Es una geometría un poco extraña, aunque geometría es una palabra griega también, ¿no? Es verdad. Bueno, estuvo allá? El asunto es justamente no caer en la trampa de los liberales, de los terraplenes infinitos, sino ver que lo que decía Cristina de la crisis internacional, de la caída de Lehman Brothers, todas esas cuestiones que no son gobiernos particularmente populistas, los que gobernaban esos países del desaguisado financiero, que en ese momento, 2009-2010, había bancos europeos, bancos franceses y alemanes, sobre todo, también la banca privada griega, muy expuesta a todo lo que era la deuda de griega, todas las inversiones que tenían ahí, etcétera, colocaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando viene la crisis, piden rápidamente un rescate. ¿Qué significa el rescate? Que vengan las instituciones financieras internacionales, que le paguen a los bancos y que eso sea asumido por el Estado griego, por el conjunto del pueblo griego. Algo que nosotros conocimos acá quizás en 1982 con la nacionalización de la deuda. Por entonces Cavallo, que hubiera que pasar el tape de Cavallo mucho porque me parece que es una de las mejores propagandas electorales que tenemos. Y en ese sentido, a partir del 2009 hay 8 programas de ajuste. Grecia sufrió 8 programas de ajuste. 8 programas de ajuste, uno tras otro, 2 planes de rescate. El presupuesto en salud griego, por ejemplo, bajó de 23.000 millones de euros a 16.000 millones de euros. Se suprimieron 15.000 puestos en los hospitales y 10.000 camas, para dar una idea un poquito de la catástrofe social que eso implicaba. Recuerda la época del antiguo régimen en Argentina, cuando uno tenía los programas de ajuste y veía que los médicos del norte decían, bueno, hay un nuevo programa de ajuste, tenemos que prever que de acá a 6 meses vamos a tener tantos chicos desnutridos, vamos a tener tales dolencias, etcétera, etcétera, porque la economía se trata de eso, por último, de la gente. Economía, otra palabra griega, quiere decir gastos del hogar. Entonces, a partir de ahí, tanto los liberales de izquierda, Papandreou, el Partido Socialista, el PASOK, como los liberales de derecha, Samaras, el Partido Conservador, hicieron ajuste tras ajuste. Y lo que pasa es que cuando usted ajusta, baja salarios, baja jubilaciones, sube el IVA, recorta la inversión social, bueno, todo se hace más chico y la economía funciona menos, entonces recauda menos. Y los dioses tienen sed y quieren que uno le siga pagando, vuelva a hacer el ajuste. Claro. Y uno de los argumentos de Varoufakis fue precisamente que los planes del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, que llaman la Troika, aunque se parecen a una junta a veces, es imposible de cumplir matemáticamente. Digo, no cierra. Y quizás lo que no funcionó durante 5 años no siga funcionando. Porque leyendo un poquito los diarios de la prensa hegemónica europea, los clarinetes del otro lado del charco, lo que surge es, todo iba bien hasta que vino este populista, ¿no? Tsipras, Syriza, que es un partido de centro-izquierda, que encima se alió con otro partido, que es de centro-derecha, y bueno, ya hicieron cualquier cosa, el exceso del populismo, el terraplén infinito, bueno, esas cosas que superan la imaginación. Un referéndum, ya una locura. Un referéndum, ¿cómo se les ocurre? Roja directa, estamos con Boca, roja directa, pero consultar al pueblo, ¿cómo se les ocurre? La democracia, otra palabra griega, la política. Entonces, lo que está en juego es saber si la soberanía reside esencialmente en el pueblo, cosa que creemos desde hace 2 siglos o siglos y algo, o reside esencialmente en el sector financiero. Porque una vez que los bancos salen de la posición y son los estados los que ocupan ese lugar, la canciller Merkel a la cabeza dice, no, ahora Grecia tiene que pagar.
deberían recordar los alemanes que en 1919, en las afueras de París, en un lugar que se llama Versalles, les impusieron condiciones absolutamente exorbitantes y una deuda absolutamente impagable, tanto que el asesor económico de la delegación inglesa, un tal Keynes, se fue diciendo esto es imposible, no tiene gollete, escribió un librito llamado Las consecuencias económicas de la paz, no vayamos a escribir uno que sea las consecuencias económicas de la señora Merkel, porque lo que bien marca Tsíparas es que frente a ese desnivel que él tiene en lo económico, porque es el Banco Central Europeo el que le dice, vas a hacer un referéndum, mira cómo te cierro los bancos, no te doy más liquidez. Entonces vamos a ver si votan por el bolsillo. Bueno, aparentemente votaron con el corazón y quizás con el alma de Zeus también, los compañeros griegos. Y ahora se ven del lado del problema político. Entonces, como no tienen respuesta, tratan de inventar una teoría económica que justifique los ajustes permanentes. Eso lo marca muy bien Krugman en una notita que escribió en su blog. Stiglitz también nos pone algo de bálsamo en el corazón cuando dice Argentina es la prueba que hay vida después del default. Y Tsíparas, un poco como Néstor, lo que hace es llevar el problema ese, económico y social, que no tiene una solución técnica, pero sí tiene una solución política y después una instrumentación técnica. Tsíparas no dice no al euro, dice queremos otra política monetaria. Que una política monetaria de un euro que sirva para el desarrollo, la integración social, el aumento de la productividad, el pleno empleo, como dice nuestra Carta del Banco Central. Se ha dicho de paso, pasamos el avisito, lo votamos en el Parlamento hace un tiempo. No queremos salir de Europa. Es más, Europa es un nombre que inventamos nosotros, era una de las novias de Zeus. Entonces, era Pispireta, Zeus. Entonces, el tema pasa por decir, no es no a Europa, es no a esta Europa. Ahora, Europa está la parte política, que son un montón de países, y está la parte de la unión monetaria, que son menos. ¿Qué pasa si le echan a Grecia del euro? Porque es una de las posibilidades. ¿No? Entonces, ¿qué? Le dicen, bueno, le echan a patadas. Además, hay un artículo en algún portal de estos financieros importantes que dice, los griegos votaron, punto, ahora echémoslos. Bueno, muy bien. Se puede hacer de todo menos evitar las consecuencias. Por lo tanto, los van a excluir del euro con lo que eso va a significar para Grecia, que no lo quiere, por supuesto, y van a dejar que siga teniendo el mismo lugar que tiene en Europa. ¿No se dan cuenta de lo que están provocando políticamente en las instituciones europeas, donde las decisiones se toman por unanimidad? No en el Eurogrupo, que es este conjunto, esta gavilla, cardumen o jauría, como quiera llamársele, de ministros de economía, que es informal, que las reuniones son confidenciales, de donde se dicta la política económica de los países de la Unión Monetaria. Es decir, donde está el poder real, que no está a tiro de voto. Una vez más, la democracia, la política, lejos de ahí. ¿Dónde está la Europa de la posguerra, de la segunda posguerra, esa Europa que era un proyecto político de los socialdemócratas y de los socialcristianos, que no tenía que haber más guerra entre Francia y Alemania, que ponían en conjunto sus recursos, que a su modo creaban soberanía en un mundo conflictuado y difícil entre Estados Unidos y la Unión Soviética de entonces? ¿O los socialdemócratas se volvieron liberales de izquierda y los socialcristianos liberales de derecha? Bueno, es un gran clásico. Liberales contra nacionales. Y los nacionales de todos los países somos un poco internacionales. Tenemos otro informe más sobre Grecia. Bueno, me reservo. Hay muchas más cosas. Moca, ¿qué dice? Yo quería hacer una puntualización y una pregunta a Eric. La puntualización es que yo creo que esto desata una situación geopolítica muy compleja. Anoche lo dijimos y hoy aparece en varios diarios europeos la incomodidad de Obama y de los Estados Unidos frente a este tema, que es en la práctica una grave crisis política de Merkel y de Alemania, una crisis hegemónica, digamos. Se puede ser hegemónico mientras se mantenga la viabilidad del conjunto. Si uno trabaja solamente para Alemania, pretender que Alemania siga siendo el hegemón europeo tiene problemas. Estados Unidos lo está viendo y además Estados Unidos sabe que una Grecia que se corra al este y se acerque a Rusia es un problema muy complejo, un problema que no está en condiciones de soportar y de sostener. Me parece que desde ese punto de vista vamos a tener algunas movidas para prestarle mucha atención. Y la pregunta tiene que ver con algo que dijiste al pasar, que lo desarrollás en un artículo reciente en Página 12 y que me parece muy interesante, que es que el Syriza, la coalición radical, llega al gobierno obteniendo como voto decisivo el voto de una fuerza genéricamente conocida como de derecha, pero una fuerza de carácter nacional, es decir, en su definición, al mismo tiempo que cuestiones de orden xenofóbico complejas, los griegos independientes, que es esta fuerza, apoya, digamos, las medidas de Grecia en relación a protegerse del imperio, de la centralidad de Alemania en Europa. Entonces,
como vos comentás en el artículo que estuviste con Cámenos, que es el referente de esta fuerza política, quería saber qué impresión te causaba eso. Yo arriesgo, a ver si vos estás de acuerdo, que hay como una especie de clivaje distinto. No son las derechas y las izquierdas clásicas, sino que el problema nacional empieza a ser un elemento de diferenciación muy central, ¿no? Bueno, porque es dentro de los Estados-naciones donde se desarrolla eso que llamamos democracia, claro, voto, Estado, etcétera, por más que uno pueda generar soberanía supranacional como estamos tratando de hacer en Sudamérica. Yo llegué del aeropuerto inmediatamente de la reunión de este comité sobre la verdad de la deuda griega que tenía con el ministro de Defensa, que bueno, uno siempre va con alguna cosita, un Ministerio de Defensa, más los griegos que hace 2500 años que están peleándose por ahí con los persas. Y lo que yo vi también es quizás un poquito de evolución. Obviamente hay que dejar la cuestión xenófoba, hay que tratar de superarla ampliamente porque no merece existir en el siglo XXI. Pero lo que decía Cámenos es que una parte importante de la deuda griega consiste en compra de armas en número excesivo e injustificado. Y estaban ahí los militares griegos escuchándolo, diciendo sí, y que se vendieron armas sin factura. Entonces uno piensa en los nórdicos europeos, tan prolijos ellos, tan exigentes a la hora de decir tan cosas, y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿No entregan factura? ¿Que se venden armamento importante? Y todo eso está en el informe sobre la deuda griega que se le da, porque la deuda que tienen es, bueno, esta cuestión de compra de armas, esta cuestión de especulación de salvataje a los bancos, pago de intereses. A veces uno ve lo que fue la deuda de la dictadura militar y el endeudamiento de los 90 y dice, caramba, qué coincidencia. Nada más que lo que acá tomó décadas, allá sucedió en pocos años. Los reacomodamientos geopolíticos va de suyo, pero me parece que las potencias hegemónicas, como vos mencionás muy bien, no les importa que un tipo sea de un bando o de otro. Lo que les importa es que sea independiente. Y si encima es democrático. Para terminar, ¿cómo ganó el no? Ahora es la posición griega es mucho más fuerte desde el punto de vista negociador y si Parás lo que hace ahora es abrir el elenco negociador griego a la oposición, ¿no? Entonces ya la situación es distinta, pero de repente estos Merkel y estos funcionarios europeos se encuentran con algo que habían olvidado hace poco, la política, un militante. Un tipo de más consistente desde el punto de vista económico. Vamos a ver el próximo informe que tiene que ver con estas cosas, con las presiones de la derecha sobre el gobierno griego. A ver. Grecia le dijo no a las políticas de ajuste y a la presión de la Unión Europea. La gran pregunta también es si el rumbo de Grecia va a cambiar y si el rumbo de Europa va a cambiar. Ha sido un no poderoso. Un no a Merkel, un no a la Troika. Zu einem solchen Kompromiss auf der griechischen Seite nicht da war, was sich dann in der Unterbrechung der Verhandlungen und der Entscheidung für das Referendum. No puede ser que el Eurogrupo formado por 19 países tengan 18 que estén obligados a cumplir las normas y uno que no cumpla las normas. Así no puede funcionar ninguna organización. Una opinión que venía desde la conducción de la Unión Europea, asustar sobre todos los peligros que podía implicar el voto por el no. Sin embargo, la gente decidió votar por esta política que está siguiendo el gobierno de Alexis Tsipras. En todo el norte de Europa, si vos recorres un poco la prensa, es una cuestión tan racista, tan xenófoba, tan reaccionaria, donde los griegos son una especie de vagos irresponsables, ahora no quieren pagar las deudas. Exactamente eso dicen en Alemania en relación a Grecia. Lo que se oculta acá, que todos estos procesos de endeudamiento de países periféricos son básicamente obra del norte. El norte te da, por un lado, los créditos con los cuales te endeudas y por el otro lado te vende todos los chiches para que vos vivas feliz un tiempo pensando que mejoraste tu nivel de vida porque te aliaste con ellos. El desemboque necesario de ese tipo de política económica es una crisis financiera. Y moi j'ai l'impression, il y a un temps, on entendait I want my money back. J'ai l'impression qu'au gouvernement, maintenant, on dit I want to make money on the back of the Greece. Parce que c'est ça aussi, quand on emprunte à 1,5 ou 3% et qu'on donne à la Grèce à 3, à 5 ou 6%, on fait de l'argent sur le dos de la Grèce. C'est intolérable. Et désarmement, je dis une chose, on est quand même hypocrite. Cambia sustancialmente el panorama de Europa el hecho de que el pueblo griego se haya puesto de pie con un 61% y le haya dicho que no al plan de ajuste que se le planteó.
desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Central Europeo, desde la Unión Europea. Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions. Et puis l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de l'argent pour acheter nos armes. Eh bien, je vous dis que si on agissait en manière responsable, assurons à la Grèce l'intégrité de leur territoire. Les Grecs ont 100 000 soldats, plus de 100 000. L'Allemagne en a 200 000. C'est complètement aberrant. Un pays qui a 11 millions d'habitants a 100 000 soldats. Demandons cela à la Grèce. C'est peut-être plus efficace que de baisser les salaires de quelqu'un qui gagne 1 000 €. Voilà ce que je demande à la Commission, d'être un peu juste. Lo que pasa es que está poniendo a las autoridades europeas frente a su propio espejo. Le está mostrando cuáles son las consecuencias de estas políticas. Le está diciendo, esto es lo que la gente rechaza. Otra vez, el neoliberalismo generando postergación de sueños, hambre, quitándole los elementos más necesarios para la vida a aquellos que resultan los más vulnerables. Y matando, porque la gente se suicida hoy día en Grecia. El números mucho más altos que lo habitual. Casi el 60, el 70% del pueblo griego sufrió muchísimo y sigue sufriendo. En una recesión tuvimos 5.000 suicidios en los últimos 4 años y medio. Fue un castigo ultraliberal, neoliberal del sistema. Por eso tenemos que aguantar ahora. Porque están conculcados prácticamente todos los sueños y todas las posibilidades de la población. Entonces, lo de Grecia excede lo que es el marco político y económico. Es también humano el problema. El neoliberalismo va contra lo mejor que tiene el ser humano. Son distintas etapas, instancias de una crisis muy profunda que está teniendo todo este capitalismo neoliberal, pero que no termina de resolverse. Es decir, es una agonía muy prolongada donde las consecuencias sociales siguen siendo para algunos países muy graves, como el caso de Grecia, pero que no es que se murió el neoliberalismo, sino que está todavía con un discurso dominante en el mundo, como el de la Unión Europea, como el del Fondo Monetario, como el de la cierta oposición de Argentina, que ayer fue reivindicada inclusive por los votos, que te demuestra que todavía esa pelea no se resolvió en favor de los pueblos. Bien, bueno, ahí un poco lo escuchamos, pero me interesa antes de que se meta en el tema derecho, recordarle a la gente por qué nos interesa Grecia. ¿Por qué Grecia no está a 20.000 kilómetros? Claro, ¿por qué no está lejos Grecia? Primero, porque las características de la negociación que el Banco Central Europeo, el Fondo y la Comisión Europea le quieren imponer a Grecia es la misma que quieren los buitres. Siéntanse a negociar. ¿Cuáles son los términos de negociación? Firme aquí. No, eso no es la negociación. Eso es un diktat, para decirlo en idioma original. Los buitres también nos dicen lo mismo. Argentina no quiere negociar. ¿Cómo es negociar? No, paguen. Bueno, nosotros decimos no, la negociación es entre el canje que ya está. Los griegos lo que dicen es hagamos una negociación, seamos razonables, hagamos una quita del 30%, por ejemplo, tengamos años de moratoria para poder crecer. ¿Quién dijo que los muertos no pagaban? Sí, Néstor Kirchner. Entonces es ahí donde hay una viabilidad. Ahora el sobreendeudamiento lo que hace es empujar el país, Grecia, hacia el abismo, que es un poco cuando dicen tan sueltos de cuerpo los de los globitos amarillos, que están llenos de aire, es páguese a los buitres. Bueno, se les paga a los buitres, entonces se retrotrae la situación a antes de la renegociación del 2010 y del 2005, volvemos a estar sobreendeudados. Tanto les gustaba a la Argentina de antes del 25 de mayo del 2003, eso es lo que se va a definir en las urnas, cómo se definió en Grecia o cómo empieza a definirse en Grecia a partir del referéndum del domingo. Pero es más o menos la misma situación. Páguese a Europa, miren, no se puede. Páguese a los buitres es de cumplimiento imposible. Y las cosas que son de cumplimiento imposible ya dejan de ser justas. Muy bien, Dante, tenías una pregunta. Sí, una reflexión breve y una pregunta. Alguna vez hablamos acá de un librito muy chiquitito de un filósofo prusiano que es Immanuel Kant, que se llama Sobre la paz perpetua, y que, bueno, se preguntaba cómo podía ser el mundo para evitar las guerras. Y una de las propuestas que aparecía en el libro era disolver a los estados nacionales, que son los que hacen las guerras, y formar un gran estado, un estado planetario. Ahora, aún así, en ese mismo libro, Kant dice, bueno, pero ojo,
porque si vas hacia un Estado planetario, lo que podés generar es lo que él llamaba un despotismo universal, ¿sí? Un único Estado, nadie lo puede, digamos, retener, nadie le puede hacer frente y se puede generar un despotismo universal. Entonces, frente a eso decía, bueno, hay que tener cuidado, entonces las fronteras de los Estados nacionales hay que mantenerlas. Eso lo escribía a fines del siglo XVIII. En la actualidad, digamos, ese despotismo universal en realidad ya no viene en la forma del megaestado, del Estado mundial, sino que viene en la forma del capitalismo financiero, que justamente también lo que intenta hacer es disolver las fronteras de los Estados nacionales. Y lo que estamos viendo, especialmente en Latinoamérica, pero también con este tipo de resistencias en Europa, es que finalmente los que se ponen enfrente de ese despotismo son justamente los Estados nacionales, ¿sí? Más allá de que, como también decía Eric bien, hoy pensamos los Estados nacionales también como parte de bloques regionales. O sea, también nos pensamos como algo que trasciende las fronteras tal como nosotros nos formamos. Bueno, pero ahora sí, la pregunta a Eric, que en parte lo fuiste mencionando, pero como quizás para ir más esquemáticamente, ya que aparece tanto la comparación con Argentina. Sí. 3 aspectos mencionaría, a ver si lo podés desarrollar. En lo que respecta a la deuda, ¿hay comparación posible? ¿Sí? De la deuda tal como la teníamos nosotros en el 2001 y como la tienen ellos ahora. Respecto del adversario, digamos, es lo mismo enfrentarse a la troika con la imposibilidad de una política monetaria a la situación que teníamos nosotros en 2001 con el 1 a 1. Y respecto a las posibilidades de salida, ¿Grecia tiene la potencialidad que tiene Argentina o que tenía Argentina en esa época? Bueno, veamos, entonces, en el tema de la deuda, por supuesto, hay diferencias que la historia griega, la historia argentina, son distintas. Lo que es similar es el condicionamiento de la deuda para el desarrollo económico, pero también para la vida en democracia. Entonces ahí, donde la condena de la deuda, de las cadenas de la deuda son una condena para los países, deshacerse de eso. Cuando Néstor Kirchner empieza la renegociación, el desendeudamiento que sigue Cristina hoy, el objetivo es político. Políticos, no podemos ser soberanos si nuestros presupuestos se aprueban en capitales extranjeras antes que en el Parlamento. Digo, les gustará mucho o poco el Parlamento, muchachos, es lo que hay, si no les guste, vote y contaremos los porotos. Pero por lo menos se decide acá y lo decidimos nosotros. Imaginémonos que tuvimos, recordemos, mejor dicho, no imaginémonos, me fui por el terraplén del populismo, acá se votó una ley de déficit cero. En la época de la Rúa, que era primero se va a pagar los compromisos externos y después vamos a atender a las necesidades nacionales, claro. ¿No? Si queda algo. Sí, entonces es un poco, también llegó a esa situación lo de Grecia, y por supuesto que hay que analizar la deuda, y Grecia lo hace a su modo, nosotros lo hacemos al nuestro. En Grecia es un comité que reúne muchos expertos y hay diputados y ministros, en nuestro caso es una comisión bicameral con diputados y senadores, y por supuesto en la conformación se llamarán expertos y tendremos el funcionamiento normal de una comisión. El adversario, una cosa que vos mencionabas recién, que me parece muy clara, es que acá hay una cuestión de que los estados son útiles para los poderes financieros para usarlos. Digo, cuando yo decía lo de la construcción europea, que fue ejemplar en la posguerra, era porque era un proyecto político. Luego, cuando ese proyecto político se cae y aparece, hagamos buenos negocios, como decían con Bedit, vamos a hacer negocios financieros sobre los griegos, ¿cómo puede ser que Alemania le vendió 6 submarinos a los griegos? Es decir, ahí había una cuestión de buenos negocios entre buenos amigos, que también se da en el caso del endeudamiento argentino, en particular en todo lo que fue la deuda del proceso militar. Después eso hay que estudiarlo y hay que verlo, pero sobre todo el objetivo político de sacarnos la deuda de encima para ser soberanos es lo que permitió el desarrollo económico al echar al Fondo Monetario y al tener una deuda que es efectivamente sostenible. El adversario, la Santa Alianza Financiera, las finanzas contra los pueblos, sería bueno que la política recupere un poco más de vigor y de dinamismo en Europa, porque está medio tirada a menos y eso no es bueno para nadie. Y la salida, bueno, los griegos la van a tratar de negociar desde la política sobre bases económicas. Es cierto que enfrente tienen a verdaderos austéricos, es decir, personas que dicen austeridad, austeridad, austeridad. La presidenta fue criticada estos últimos días por haber utilizado una imagen del mercader de Venecia que en realidad se le atribuía un carácter antisemita. Lo que era antisemita no era el mercader de Venecia, era Europa en ese momento y durante mucho tiempo después. Son los inventores del antisemitismo, se ha dicho de paso, con las consecuencias trágicas que conocemos, y que bueno, sale obviamente con mucha ironía mostrando que el teatro de Israel le gustaba la buena literatura, el buen teatro, etc.
Vámonos a Molière, un poquito pasando el Rin, a Jean-Baptiste Poquelin, que era autor de teatro y también comediante en el siglo XVII, que había caricaturizado a los médicos de su época, que lo único que sabían era sangrar y purgar. Mire, me duele acá, sangría y purga. Me rompí el brazo, sangría y purga. Todo era sangría y purga. En ese caso, estos famosos técnicos del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario, de la Comisión Europea, ¿no se parecen a los médicos de Molière? Claro, sería bueno reírnos de ellos o que estén en los terraplenes infinitos del teatro y no interfiriendo en la política y en todas estas cuestiones. Un asunto importante también es distinguir entre iliquidez e insolvencia. Cuando empieza la crisis griega era una crisis bancaria y se la trató como si fuera una crisis de gasto público. Entonces ahí también hay un error, una ignorancia o una defensa de los intereses de grupos políticos que no les interesan más que sus propios países para acumular dinero y fugarlo. Caramba, qué coincidencia.